Enhorabuena. Recibimos al doctor Mauricio Muñoz, él es médico internista de la clínica Fogliarini para hablar de este tema y para que nos cuente de qué se trata esta apnea obstructiva del sueño, doctor. Bienvenido. Gracias, Alexia. La apnea obstructiva del sueño es una patología que está subdiagnosticada, quiere decir que no se la diagnostica lo suficiente, está presente en muchísimos pacientes, pero el diagnóstico no se lo hace y no se lo hace a tiempo, puede tener efectos devastadores en la salud. La apnea obstructiva del sueño es una patología en la cual los pacientes tienen periodos en la noche en los cuales dejan de respirar por completo o respiran inadecuadamente y hacen que el oxígeno en el organismo baje y bueno, y eso a su vez puede causar un montón de problemas en la salud. ¿Cómo la persona puede darse cuenta o por lo menos, por ejemplo, sospechar que tiene esta enfermedad? Es decir, en la noche me despierto porque me quedo sin respirar, tengo alguna otra consecuencia. ¿Qué otros síntomas puedo conocer para darme cuenta que tengo esta enfermedad? Sí, los pacientes que típicamente son diagnosticados con la apnea del sueño son los pacientes que vienen a la consulta quejándose por cansancio crónico o fatiga crónica o algo que se llama hipersomnolencia. La hipersomnolencia es tener un sueño excesivo durante el día. Entonces la gente típicamente viene y te dice me siento cansado, no me siento bien, duermo en la noche el número adecuado de horas, pero me levanto en la mañana y no siento que he tenido un sueño reparador, por ejemplo, ¿no? También te pueden decir que se despiertan con dolor de cabeza en las mañanas o migrañas matutinas. También te pueden decir que tienen un sueño interrumpido, que tienen la sensación de ahogo, que se levantan tosiendo o ahogados. O problemas para perder de peso, aunque no creas hay una relación entre la apnea del sueño y la dificultad de perder de peso, porque los pacientes que están crónicamente cansados tienen una tendencia a estar tratando de compensar esa fatiga con comida. Entonces son pacientes que se antojan de carbohidratos o hidratos de carbono permanentemente. Pero esos son los síntomas de los pacientes, pero para serte muy honesto, generalmente los pacientes llegan a la consulta acompañados de su esposo o esposa, que son ellos los que se quejan por el ronquido, porque generalmente la gente que tiene apnea generalmente es gente que ronca mucho, entonces vienen con el esposo o con la esposa y dicen mi marido o mi esposa ronca demasiado y necesito que haga algo para ayudarnos. ¿Todos los casos necesariamente roncan o no todos? No todos. Puede haber apnea del sueño sin ronquido y puede haber ronquido sin apnea del sueño, no es una ley. Exacto. ¿Y cómo se trata esta enfermedad, doctor? Porque me parece un poco dificultoso, ¿no? Mira, antes de hablar del tratamiento, te voy a comentar un poquito cómo se hace el diagnóstico. El diagnóstico hoy en día hay dos maneras de hacerlo. En un estudio del sueño, en un laboratorio del sueño que se llama, es donde el paciente va y duerme una noche en un centro especializado y donde se le conecta un montón de sensores de sonido al nivel de la garganta, sensores en los músculos para ver si es que hay movimientos en los músculos, sensores en la cabeza que hacen un electroencefalograma para ver en qué estadio del sueño está el paciente en el momento que tiene apnea, y un sensor de flujo en la nariz que mide el flujo aéreo y además otro sensor que mide la expansión del tórax. Entonces es el estudio formal más completo que existe, y hay otro que nosotros hacemos en la clínica Fogliarini que es un estudio ambulatorio. Entonces yo le doy al paciente un equipo especial el cual se lo lleva a su casa, se lo conecta en el cuerpo y se duerme en su cama con unos 3 sensores en realidad o 4 sensores, y entonces con eso se puede hacer un diagnóstico muy rápido y muy sencillo del problema. Y también se lo categoriza el problema en 3 tipos, en apnea obstructiva leve, moderada y severa, y de acuerdo a eso es que se hace el tratamiento, Alexia. El tratamiento de la apnea leve, por ejemplo, a veces simplemente con hacer un programa riguroso de pérdida de peso y haciendo que el paciente pierda un 10% de su peso corporal, puede tratarse por completo la apnea del sueño. También hay otras medidas, como por ejemplo dispositivos que se ponen en la boca que jalan obligan la mandíbula a salir hacia adelante, y con eso se puede más o menos paliar o compensar o tratar
una apnea leve. También se hacen terapias de posicionamiento, porque la apnea es mucho peor siempre en los pacientes, cuando los pacientes están durmiendo, digamos, de espaldas. Entonces a veces se hacen algunas cosas para evitar que el paciente esté de espaldas y así se pueda disminuir el apnea leve o hacer que se vaya el apnea leve. Ya cuando la apnea es moderado o severo, entonces ya el tratamiento generalmente es con un equipo que se lo utiliza todas las noches. Es un equipo que se llama CPAP, que es una máquina hoy en día muy pequeña, muy silenciosa o totalmente silenciosa, y que está botando permanentemente aire a través de un tubo, como se ve en la pantalla, por un tubo hacia la nariz, y entonces no permite que las vías aéreas colapsen o se cierren en ningún momento de la noche. Entonces, si el paciente, por ejemplo, tiene 30 o 40 eventos de apnea durante una hora, con el tratamiento adecuado, con el CPAP, va a tener 0, porque la máquina no permite que se colapsen las vías aéreas. Bien, y doctor, ¿qué pasa si esta enfermedad, por ejemplo, no es tratada? Porque nos está hablando de un diagnóstico importante, de un tratamiento que tiene detalles importantes. ¿Qué pasa si no trato esta enfermedad? Es una muy buena pregunta, porque la mayoría de los pacientes pasan con este problema sin diagnóstico, y ya cuando lo diagnosticamos generalmente los daños ya están hechos. Una de las cosas más importantes, como te había dicho, la gente no puede perder de peso o tiende a aumentar de peso sin explicación, y puede ser esta la causa. Después, el otro problema es que lo que pasa es que cuando el paciente deja de respirar en la noche, Alexia, el oxígeno empieza a bajar y bajar y bajar hasta que detona en el cerebro una reacción en la cual el cerebro hace que se produzca adrenalina o cortisol, y entonces el paciente se despierta un poquito y se reacomoda y vuelve al ciclo, y esto puede pasar hasta 50 o 60 veces por hora. Wow. Y entonces, ¿qué pasa? El organismo está viviendo con un oxígeno muy bajo y con mucho cortisol, y entonces estas hormonas, el cortisol y la adrenalina, hacen que el paciente vaya a tener presión alta. Entonces muchos pacientes tienen hipertensión arterial o presión alta, simplemente causadas por el apnea del sueño. El minuto que tratas el apnea del sueño, el paciente deja de tener presión alta. Entonces esa es una de las consecuencias. ¿Qué otra consecuencia? Se pueden subir algunos valores en sangre, por ejemplo el del colesterol y el del azúcar. Y otra de las cosas importantes que puede llegar a pasar es, a largo plazo, si tienes apnea mucho tiempo, puedes tener problemas cardiológicos, arritmias, fibrilación auricular en el corazón, y quién sabe, lo más preocupante es que la apnea del sueño también aumenta el riesgo de ataques cardíacos o de eventos cardiovasculares, así como también de embolismos cerebrales o accidentes vasculares cerebrales. Es un factor de riesgo conocido para eso. Son graves consecuencias entonces. Claro que sí, pueden ser fatales. Y ahora, doctor, ¿existe una manera en que nosotros podamos prevenir, o es que nacemos con esta enfermedad, vienen los genes, el medio ambiente? Hasta cierto punto sabemos cuáles son las cosas que se ponen en un riesgo elevado de tener apnea del sueño. El más importante sin duda es el sobrepeso. En la mayoría, muchísimos pacientes con sobrepeso tienen apnea del sueño, pero hay algunos que no los hemos identificado todavía, y hay algunos hábitos que pueden empeorar el problema o detonarlo, que son, por ejemplo, la utilización de pastillas para dormir o calmantes o relajantes. Aquí muchísima gente se automedica, toma medicamentos como por ejemplo el clonazepam o Neuril o el alprazolam y otros medicamentos para dormir que hacen que haya un sueño demasiado profundo, si tú lo quieres, o una relajación excesiva, y entonces la apnea puede empeorarse. También algunas otras cosas, el tratamiento para la testosterona. Hay hombres que usan testosterona como tratamiento, eso puede empeorar el apnea. Y ¿qué otra cosa? Algunos problemas neurológicos también, y el alcohol también. El alcohol puede empeorar el apnea, pero en realidad más que eso no sabemos. Generalmente son problemas estructurales en la garganta, en la parte posterior del cuello, donde hay un colapso de las vías aéreas, y como te digo, muchas veces está relacionado al sobrepeso y algunas otras cosas, pero hay pacientes que no tienen sobrepeso, que están con un peso ideal y no toman ningún tranquilizante, ningún medicamento para dormir, ni toman alcohol, y tienen apnea moderada o severa. Entonces a veces no se puede saber a simple vista, digamos.
¿Sabemos, doctor, qué es exactamente lo que provoca que estas vías aéreas se cierren en el momento de esta apnea obstructiva del sueño? Que una persona no sabe respirar, que tiene, hablamos, o siempre escuchás en la jerga social de que los tabiques están desviados, sí. o ¿qué es lo que provoca que se cierren? Sí, muchas veces es por el sobrepeso, porque hay mucho tejido adiposo haciendo peso en la parte del cuello y hace que haya un colapso, digamos, en una vía aérea que además de eso no tiene ningún problema anatómico. Ahora, hay otros, en algunos otros casos, por ejemplo, casos extremos en los cuales la parte de atrás de la garganta, lo que conocemos como orofaringe, está muy obstruida por una campanilla o úvula que llamamos demasiado grande, demasiado larga, o por las amígdalas demasiado grandes, o también problemas obstructivos a nivel de la nariz, como por ejemplo un tabique desviado. Pero lamentablemente se ha demostrado que la cirugía correctiva de esto, muchas veces los otorrinolaringólogos hacen una cirugía para extraer las amígdalas, también hacen como con láser, generalmente sacan la campanilla o la úvula, y a veces se puede corregir también el tabique desviado, pero eso generalmente en menos de 50% de los casos logra hacer que la apnea se cure. Entonces el tratamiento quirúrgico generalmente no es recomendado. Bien, doctor, ahora para ir terminando, para que la gente pueda saber y tomar en cuenta esto, a partir de qué edad me lo debo hacer, cuándo debo tomar alerta de hacerme este chequeo, el diagnóstico, para poder tratarlo a tiempo y no tener mayores consecuencias como la que acaba de mencionar usted. Sí, mira, no hay una recomendación en cuanto a edad o grupo. Yo personalmente recomiendo hacer un screening o un tamizaje para encontrar esta apnea en pacientes que no tienen síntomas. Generalmente lo recomiendo en pacientes que tienen a su cargo digamos, trabajos que puedan poner la vida al riesgo de muchas personas. Por ejemplo, conductores de servicio público, conductores de buses, de micros, de camiones, de maquinaria pesada. ¿Por qué? Porque esta gente tiende a dormirse y se duerme haciendo actividades cotidianas. Entonces, tú no quieres que el conductor que te está llevando, o el piloto, o el que está operando una maquinaria pesada, se quede dormido en su fuente laboral, porque si un ingeniero se queda dormido en su escritorio no puede pasar algo muy grave, pero sí en alguien que está con la vida de muchas personas a su cargo. Eso, y también las personas que tengan este tipo de problemas, ¿no? Presión alta, dificultad para bajar de peso, ronquido, cansancio. ¿Las personas que fumen? No, el cigarrillo no tiene tanto que ver, no. Enhorabuena. 45.